Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy he preparado 10 preguntas de la Biblia y pondré a prueba tu conocimiento de la epístola de Filemón. Prepárate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Qué enfatiza Pablo en su oración por Filemón? A. La fe y el amor que Filemón tiene por todos los santos. B. La sabiduría de Filemón en sus decisiones. C. El conocimiento teológico de Filemón. D. El apoyo financiero que Filemón ofrece a la Iglesia. Respuesta correcta, alternativa, A. La fe y el amor que Filemón tiene por todos los santos. Pablo reconoce el carácter de Filemón, destacando que su amor y fe no solo se dirigen a Dios, sino también a los demás, reflejando el gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Pregunta 2. ¿Qué ha hecho Filemón que trajo mucha alegría y consuelo a Pablo? A. Filemón enseñó las Escrituras con sabiduría. B. Filemón visitó varias iglesias. C. Filemón ayudó a confortar los corazones de los santos. D. Filemón se sacrificó en ayuno y oración. Respuesta correcta, alternativa, C. Filemón ayudó a confortar los corazones de los santos. Pablo menciona que el consuelo que Filemón dio a los santos trajo alegría al apóstol, destacando la importancia de una vida cristiana que busca animar y edificar a los demás. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 3. ¿Por qué Pablo elige apelar a Filemón en lugar de ordenar lo que debería hacerse? A. Porque Pablo no tenía autoridad sobre Filemón. B. Porque Pablo quería que Filemón actuara por amor. C. Porque Pablo no sabía cuál era la voluntad de Dios. D. Porque Pablo quería probar la fe de Filemón. Respuesta correcta, alternativa, B. Porque Pablo quería que Filemón actuara por amor. Pablo elige apelar al amor y no a la orden directa, reflejando el principio de que Dios no fuerza la obediencia, sino que invita al ser humano a actuar según la gracia. Pregunta 4. ¿Quién es el esclavo que Pablo menciona en la carta? A. Tíquico. B. Onésimo. C. Áquila. D. Demas. Respuesta correcta, alternativa, B. Onésimo. Onésimo era un esclavo fugitivo que encontró a Pablo y se convirtió al cristianismo durante ese tiempo. La intercesión de Pablo por Onésimo refleja la idea de redención y reconciliación, temas centrales tanto en la teología cristiana. Pregunta 5. ¿Cómo describe Pablo el cambio en Onésimo después de su conversión? A. Onésimo se convirtió en un líder de la Iglesia. B. Onésimo fue liberado de la esclavitud. C. Onésimo, que antes era inútil, ahora es útil. D. Onésimo se convirtió en un predicador del Evangelio. Respuesta correcta, alternativa, C. Onésimo, que antes era inútil, ahora es útil. El nombre de Onésimo significa útil, y Pablo hace un juego de palabras al afirmar que él, antes inútil, ahora se ha vuelto útil tanto para Pablo como para Filemón. Esta transformación destaca el poder de la gracia de Dios para cambiar vidas. ¿Aún no estás suscrito al canal Prueba Bíblica? Suscríbete ahora, es rápido. Pregunta 6. ¿Qué le gustaría hacer a Pablo con Onésimo? A. Enviarlo a otra iglesia. B. Mantenerlo consigo para ayudarle en su ministerio. C. Devolverlo inmediatamente a Filemón. D. Liberarlo de su esclavitud. Respuesta correcta, alternativa, B. Mantenerlo consigo para ayudarle en su ministerio. Pablo valora tanto la ayuda de Onésimo que expresa el deseo de mantenerlo, pero elige hacer lo correcto y devolverlo a Filemón. Pregunta 7. ¿Por qué envió Pablo a Onésimo de vuelta a Filemón? A.
porque Pablo creía que era lo justo. B. Porque Filemón lo había pedido. C. Porque Pablo quería que Filemón decidiera libremente qué hacer. D. Porque Pablo ya no necesitaba a Onésimo. Respuesta correcta, alternativa, C. Porque Pablo quería que Filemón decidiera libremente qué hacer. Pablo se asegura de no forzar a Filemón a actuar, sino que desea que su decisión se base en la buena voluntad. Pregunta 8. ¿Qué posible razón sugiere Pablo para la separación temporal entre Onésimo y Filemón? A. Para que Onésimo se convirtiera en líder. B. Para que Filemón aprendiera una lección. C. Para que Pablo pudiera entrenarlo. D. Para que Onésimo regresara como hermano en Cristo. Respuesta correcta, alternativa, D. Para que Onésimo regresara como hermano en Cristo. Pablo sugiere que la separación temporal de Onésimo pudo haber sido parte del plan divino para que regresara en una posición mucho mejor, como hermano en Cristo. Pregunta 9. ¿Cómo pide Pablo que Filemón reciba de vuelta a Onésimo? A. Como a un siervo más fiel. B. Como a un apóstol. C. Como si fuera el propio Pablo. D. Como un simple empleado. Respuesta correcta, alternativa, C. Como si fuera el propio Pablo. Pablo pide que Filemón trate a Onésimo con el mismo honor y respeto que tendría por Pablo, reforzando la nueva identidad de Onésimo como hermano en Cristo. Pregunta 10. ¿Qué oferta hace Pablo si Onésimo ha causado algún perjuicio a Filemón? A. Pablo sugiere que la deuda sea dividida entre ellos. B. Pablo pide que Filemón olvide la deuda. C. Pablo pide que Filemón discipline a Onésimo. D. Pablo se compromete a pagar cualquier deuda. Respuesta correcta, alternativa, D. Pablo se compromete a pagar cualquier deuda. Pablo actúa como mediador, dispuesto a asumir cualquier pérdida que Onésimo haya causado, reflejando su amor sacrificial. La disposición de Pablo para asumir la deuda de Onésimo apunta al papel de Cristo como nuestro mediador, quien pagó la deuda del pecado. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre Filemón acertaste. Te espero en el próximo vídeo.